En el Museo Prado de Madrid, se encuentra una de las pinturas más famosas del mundo, Las Meninas de Diego Velázquez. En su centro, se encuentra un niño luminoso con cabello dorado y una ropa elaborada, sus ojos inocentes mirando directamente al espectador. Esta es Margarita Teresa de España, pintada alrededor de 1656, cuando tenía solo 5 años. Lo que los visitantes no ven en esa cara brillante es el destino horrible que la esperaba, una vida predeterminada por la lógica rota de las líneas sanguíneas y la ambición política. Margarita Teresa nació en el día de la dinastía de Habsburgo, una familia tan obsesionada con mantener su puridad genética, que se convirtió en una política oficial. Sus propios padres eran abuelos y niñas. Su futuro marido también sería su abuelo. A los 21 años de su muerte, ella sufrió 6 enfermedades, innumerables malvaciones y un sufrimiento inimaginable, todo en servicio de preservar una línea sanguínea que se estaba destruyendo lentamente de dentro. Esta no es una historia de casas románticas o de princesas fantasma. Esta es la historia de una joven mujer cuya entera existencia fue sacrificada en el altar de la ambición dinástica. La breve vida de Margarita Teresa ilumina uno de los ejemplos más perturbadores de la historia de cómo el poder político podía corromper las relaciones humanas más básicas, convirtiéndose en instrumentos de explotación y control. Su historia comienza en el mundo opulente pero sufrimiento de la royalidad española del siglo XVII, donde los niños eran comodidades y el amor era un luxurio que pocos podían afordar. En este mundo, Margarita Teresa nunca fue realmente libre, ni siquiera en la infancia. Desde el momento de su nacimiento, no perteneció a sí misma, sino a un imperio que la consumía completamente. El imperio español de su época ya estaba mostrando señales de la destrucción que eventualmente lo destruiría. La misma obsesión con la puridad sanguínea que había ayudado a que los Habsburgs dominaran Europa ahora los esfuerza desde dentro. Margarita Teresa se convertiría en un símbolo y una víctima de este descanso. Una princesa cuya belleza mantendo una tragedia que revela el costo asombroso de poder absoluto. Cuando miramos el masterpiece de Velázquez hoy, vemos no solo un genio artístico, sino un documento histórico de una poignancia extraordinaria. Ese niño de cabello dorado representa el último brillo de la gloria de Habsburg España, sin saber que pasaría su vida breve sirviendo como un sacrificio vivo para mantener ese brillo muerto. La pintura la captura en el único momento libre de su existencia, como un niño en la corte de su padre antes de que la maquinaria del casamiento royal lo acusara. En un décimo, se casaría con su tío y se enviaría a Austria, comenzando un ciclo de enfermedad y pérdida que definiría sus siguientes años y que finalmente lo mataría. Para entender el destino de Margarita Teresa, primero tenemos que examinar la dinastía que la creó. La Casa de Habsburg había gobernado territorios amplios en Europa durante siglos, acumulando poder a través de casamientos estratégicos que mantuvieron la riqueza y la influencia dentro de la familia. Lo que comenzó como sabiduría política, sin embargo, había evolucionado en algo mucho más siniestro, una práctica sistemática de incestos que elevó a la familia al nivel de la dutía sagrada. La estrategia de casamiento de Habsburg era brutalmente simple, casarse dentro de la familia para evitar la división de los territorios y mantener la pureza del sangre royal. Esto significaba que los tíos casaron niñas, los vecinos casaron vecinos y los hermanos en la ley se convirtieron en hijos en la ley en un ciclo sin fin de entanglamiento genético. El árbol de la familia de los Habsburgs no se parecía tanto a un árbol como a un vino roto, que se recorría de vez en cuando. A lo largo del siglo XVII, las consecuencias de esta política se volvían imposibles de ignorar. Las niñas de Habsburg se nacieron cada vez con deformidades físicas, discapacidades mentales y problemas de salud complejos. El famoso jabón de Habsburg, un jabón subterráneo que se produjo por el casamiento, se convirtió en tan pronunciado en algunos miembros de la familia que ni siquiera podían comer ni hablar bien. Sin embargo, la familia continuó su práctica, creyendo que la pureza de su sangre era valiente a cualquier costo. La familia de los Habsburgs, de la que nació Margarita Teresa, fue particularmente notoriosa por su extrema casamiento. Su padre, Philip IV de España, fue el producto de generaciones de uniones incestuosas. Su madre, Mariana de Austria, fue la hija propia de Philip, la hija de su hermana María Ana y el emperador Ferdinand III.
Esto hizo de Margarita Teresa su herencia genética, un cóctel concentrado del ADN de Habsburg, con todos los peligros que contenía. Los médicos y asesores que servían a los Habsburgs estaban muy conscientes de los problemas causados por el casamiento, pero no se atrevían a hablar contra la política royal. En lugar de eso, crearon justificaciones elaboradas sobre por qué la sangre royal debe permanecer pura y por qué casamientos extranjeros contaminarían la naturaleza divina de la regla de Habsburg. Estos argumentos no se basaron en cualquier entendimiento científico, sino en una mezcla tóxica de superstición, xenofobia y conveniencia política. La realidad fue que la obsesión de Habsburg con la pureza sanguínea había creado una dinastía de invalides y pobres que lucharon por cumplir incluso los principales objetivos de la regla. Sin embargo, continuaron arrancando casamientos entre relativas cercanas, convenciéndose de que cada nueva generación de alguna manera escaparía del mal genético que ellos mismos habían creado. Margarita Teresa nació en este mundo de obstaculismo voluntario y destrucción sistemática. Lo que hizo su situación particularmente trágica fue que a la hora de su nacimiento, en 1651, estrategias de casamiento alternativas se estaban convirtiendo en más comunes entre otras familias reales europeas. Los franceses Bourbons y los ingleses Stuarts empezaron a buscar casamientos con relativas más distantes o incluso con nobilidad extranjera, reconociendo que las alianzas políticas podían ser mantenidas sin los costes genéticos extremos. Los Habsburgs, sin embargo, permanecieron comprometidos con su política catastrófica, condenando a otra generación a sufrir por su adhesión a una tradición destructiva. Margarita Teresa nació el 12 de julio de 1651 en el Alcázar de Madrid, un complejo de palacio que servía como sede de la fuerza española. Su nacimiento fue celebrado por todo el imperio, no porque la amaba como persona, sino porque representaba un aseto valioso en el juego continuo de la política europea. Desde su primera respiración, no era Margarita Teresa la persona, sino Margarita Teresa la potencial alianza de casamiento. Su padre, Philip IV, tenía 51 años cuando nació, ya un monarca de edad abastecido por los fallos de su reino. España se estaba perdiendo en su gran imperio, sufriendo derrotas militares en Europa y un colapso económico en su hogar. Philip necesitaba desesperadamente alianzas políticas para acercarse a su reino, y su hija nacida representaba un aseto valioso en esas negociaciones. Su madre, Mariana de Austria, tenía solo 22 años, pero ya había experimentado las brutales realidades de la política de casamiento de Habsburgo. Mariana había sido casada con su tío, Philip, cuando tenía solo 14 años, enviada de Viena a Madrid para servir a las necesidades de los monarcas españoles. Ahora observaba a su hija comenzar el mismo viaje trágico, sabiendo muy bien lo que esperaba el niño, pero sin poder para evitarlo. La infanta Margarita Teresa fue inmediatamente rodeada por un tribunal que la vio principalmente en términos de su valor reproductivo futuro. Los oficiales del palacio comenzaron a discutir arrancamientos de casamiento antes de que pudiera caminar, analizando cuáles uniones darían el mayor avance político a España. Su educación, sus intereses, sus preferencias personales, ninguna de ellas importaba comparada con su utilidad como herramienta diplomática. A pesar de las calculaciones frías alrededor de su nacimiento, las cuentas contemporáneas sugieren que Margarita Teresa era una niña remarcablemente inteligente y espiritual. Aprendió lenguajes rápidamente, mostró talento artístico genuino y disfrazó un carisma natural que impresionó a los visitantes del tribunal español. Estas cualidades, sin embargo, solo la hicieron más valiosa como una comodidad. Una hermosa princesa tendría un precio más alto en el mercado de casamiento que una pequeña niña. Sus primeros años fueron documentados extensivamente por artistas del tribunal, más famosamente en las pinturas de Velázquez. Estas obras muestran a una bella niña con sus características de Habsburgo, su lipo más pronunciado y su complexión más oscura que marcaron su herencia genética. Pero también capturan algo más, una vitalidad y inocencia que pronto se romperían por la pesadilla de las expectativas dinásticas. El Tribunal Español de la Infancia de Margarita Teresa era un lugar de ceremonia elaborada y protocolo estricto donde cada aspecto de la vida diaria fue gobernado por reglas diseñadas para mantener dignidad y distancia real. Nunca se permitía jugar con hijos comunes, nunca se permitía expresar preferencias que pudieran confundirse con intereses estatales,
nunca se le permitía desarrollar relaciones basadas en amor en lugar de utilidad política. Su mundo era hermoso, pero estéril, magnífico, pero al final desagradable. Como Margarita Teresa creció de niña a niño, el tribunal español empezó el proceso de moldearla a la perfecta esposa real. Esta educación no fue diseñada para desarrollar su mente o nutrir sus talentos, sino para hacer de ella una oferta aceptable a cualquier príncipe extranjero que le sirviera mejor a sus intereses españoles. Cada aspecto de su nacimiento fue calculado para maximizar su valor en el mercado de casas internacionales. Su educación formal se enfocó hábilmente en lenguajes, en particular alemán y latín, ya que se entendía que probablemente se casaría con la familia austriana de la familia Habsburg. Se enseñó a hablar, a leer y a escribir en múltiples idiomas, pero estas habilidades no se intentaron para ampliar sus horizontes intelectuales. En lugar de eso, eran herramientas prácticas que ayudaban a funcionar como un aceto diplomático en un tribunal extranjero. La instrucción religiosa ocupaba un lugar central en su rutina diaria, pero incluso esto fue formado por consideraciones políticas. Se entrenó en las formas específicas de la devoción católica favorecida por los austrianos Habsburgs, asegurándose de que sus futuros abuelos se encontrarían apropiadamente piosos. Su educación espiritual enfatizaba la submisión, el sacrificio y el derecho divino de los reyes, lecciones que servirían para justificar cuáles fueran los costes personales que su casamiento podría exigir. La educación física para Margarita Teresa se enfocó en desarrollar la gracia y la tolerancia que se esperaba de una princesa Habsburg. Aprendió a bailar, a montar carros y a llevarse con la dignidad que le perteneció a su estación. Sin embargo, también fue sujeta a las restricciones dietarias y a las limitaciones del estilo de vida que el tribunal creyó necesarias para mantener su salud para el futuro abuelo. Su cuerpo, como su mente, estaba preparada para servir al dinastio. Las pinturas y portadas de este periodo muestran a un niño que era claramente inteligente y alerta, pero también revelan algo preocupante en su expresión, una seriedad prematura que sugiere que ya estaba consciente de su destino. A pesar de otras niñas que podrían soñar con aventura o romance, Margarita Teresa sabía que su futuro ya había sido decidido por otros y que sus deseos personales nunca serían consultados en esa decisión. Recuerdos del tribunal de este periodo revelan el estento al que su vida diaria fue monitoreada y controlada. Cada comida, cada lección, cada interacción social fue documentada y analizada por su potencial impacto en su sociedad como abuela. No se permitía formar amistades cercanas con alguien que la influyera contra su destino predeterminado, ni se permitía expresar preferencias que podrían complicar negociaciones de casas futuras. Tal vez lo más disturbante de todo, los médicos de Palos la examinaron regularmente para asesorar su desarrollo físico y su potencial reproductivo. Estas examinaciones, que comenzaron cuando tenía apenas 10 años, fueron realizadas con la deficiencia de carbón de la herencia. Los reportes de los médicos preservados en los archivos del tribunal discutan su cuerpo en términos puro y funcionales, evaluando su capacidad de soportar a los niños por la gloria del dinastía Habsburgo. A medida que Margarita Teresa llegó a su 11º cumpleaños, las negociaciones serias para su casamiento ya habían comenzado. El tribunal español había identificado a su preferido candidato, Leopoldo de Fersa, emperador romano sagrado y jefe de la brancha austriana de la familia Habsburgo. Leopoldo era el tío de Margarita Teresa, el hermano de su madre, haciendo de esta unión otro ejemplo de la incestuosa política de casamiento. Las negociaciones de casamiento revelaron las brutales calculaciones que provocaron la diplomacia de Habsburgo. Los ministros españoles vieron a la unión como esencial para mantener la gripa de la familia en ambos España y Austria. Con Philip IV como abuelo, el príncipe Philip próspero, enfermo y incapaz de sobrevivir a la adolescencia, Margarita Teresa representó una de las pocas oportunidades para cementir la alianza entre las dos brancas de Habsburgo antes de que la línea española fallara totalmente. Leopoldo mismo tenía 23 años cuando se propuso la casación, ya un veterano de casamientos políticos que había fallado para producir los hermanos que su dinastía necesitaba desesperadamente. Su primera esposa, su propia hermana, Margarita Teresa, otro producto de la casación de Habsburgo, murió joven después de una breve casación sin hijos.
El tribunal austriano vio a Margarita Teresa como una nueva oportunidad para continuar la línea sanguínea de Habsburgo, sin importar los peligros genéticos causados por otra unión incestuosa. Los negocios duraron meses, con ambos tribunales luchando por las pérdidas, las concesiones territoriales y los derechos de sucesión, como si estuvieran negociando alimento en lugar de arrancar el futuro de un niño. Los diplomados españoles enfatizaron la belleza, la inteligencia y la potencial fertilidad de Margarita Teresa, mientras que los diplomados austrianos exigían garantías sobre su salud y capacidad de alimento. En ninguna de estas discusiones la chica consultó sobre sus preferencias o sentimientos. Los documentos contemporáneos revelan la precisión fría con la que se planeó la casación. Los médicos del palacio proporcionaron reportes detallados sobre el desarrollo físico de Margarita Teresa, predicando su horario reproductivo y estimando cuántos hijos podría producir. Los astrólogos del juicio calcularon los días más auspicios para la casación y la consumación, mientras que los diplomados elaboraron la logística compleja de transferir a una princesa española al control austriano. Los aspectos financieros de la negociación fueron particularmente reveladores. España estaba casi bancarrota durante este periodo, luchando para financiar sus compromisos militares y mantener su gran imperio. El tribunal español ofreció un enorme dinero para Margarita Teresa, dinero que no podían pagar porque necesitaban desesperadamente la alianza austriana para sobrevivir. Esto significaba que la joven princesa no solo se vendía a la casación, sino que se vendía a un premio que empobrecería más a su hogar. Las autoridades religiosas fueron encargadas de proporcionar justificación moral para la unión incestuosa, generando argumentos teológicos sobre la naturaleza divina del sangre de Habsburgo y la necesidad de mantenerlo puro. Estos líderes religiosos, muchos de los cuales obligaban sus posiciones a la patronalía real, ignoraron convenientemente los problemas de salud obvios causados por la herencia y se enfocaron en conceptos abstractos de la justicia dinástica y la voluntad divina. El contrato de casamiento entre Margarita Teresa y Leopoldo Feu fue finalizado en 1663, cuando era solo 12 años. El acuerdo especificó que la ceremonia actual se haría cuando llegara a 14 años, una edad en la que los tribunales de Habsburgo consideraban adecuada para el casamiento y la matanza inmediata. Esto dio a los tribunales españoles 2 años para completar su preparación para lo que esencialmente sería su salida a la familia austriana. Los últimos meses antes de su salida de España se llenaron de una educación cada vez más intensa diseñada para hacerla aceptable a su nueva familia. Recibió instrucciones detalladas sobre las normas de la corte austriana, la historia de la familia de Habsburgo y las específicas expectativas que gobernarían su comportamiento como esposa de Leopoldo. Estas lecciones enfatizaron su dutía primaria, produciendo a abogados masculinos para continuar la línea de Habsburgo, sin importar el costo personal. La ceremonia de casamiento se realizó en Madrid el 25 de abril de 1666, con Margarita Teresa vestida en un vestido elaborado que enfatizaba su juventud y inocencia. El embajador austriano estaba a favor de Leopoldo durante el servicio religioso, mientras que la esposa de 14 años recitaba vaus que lo unieron a un hombre que nunca había conocido y a una vida que no podía imaginar. Los registros de palacio lo describen como oscura y silenciosa durante la ceremonia, no mostrando la alegría típicamente asociada a casamientos. Inmediatamente después del casamiento de Proxy, Margarita Teresa comenzó la larga jornada de Madrid a Viena, viajando con un entoraje enorme que incluía nobles españoles, servidores y guardias que aseguraban su segura entrega a su nuevo marido. La jornada tomó varios meses, durante los que se mostró a la gente curiosa en varias ciudades europeas como prueba viva de la alianza entre España y Habsburgo austriano. Las historias contemporáneas de la jornada describen a una joven mujer que apareció cada vez más retirada y ansiosa mientras se aproximaba a su destino. Diplomacias extranjeras que la conocían durante varios parques mencionaban su inteligencia y belleza, pero también señalaban su obvia aprehensión sobre su futuro. Había sido elevada para entender su deber, pero ninguna preparación podía preparar a un 14 años para la realidad del casamiento de un extranjero en un país extranjero. Su llegada a Viena el 5 de diciembre de 1666 fue marcada por celebraciones elaboradas diseñadas para demostrar la importancia de la alianza entre Habsburgo y Austria. El tribunal austriano no dejó de dar la bienvenida a su nueva empresa, organizando festivales, fiestas y ceremonias religiosas que duraron semanas.
Sin embargo, estos disparos públicos de alegría no podían mascar la realidad privada. Un adolescente asombrado estaba siendo entregado a cumplir obligaciones que apenas entendía. La ceremonia de casamiento actual se realizó el 12 de diciembre de 1666 en la Catedral de St. Stephen en Viena. Leopoldo, ahora 26 años y 12 años más que su esposa, fue describido por testigos como amable, pero distante durante la ceremonia. Margarita Teresa, trabajando en otra ropa elaborada que parecía borrar su pequeño cuaderno, pasó por los movimientos del servicio, con la precisión mecánica de alguien que había sido bien entrenado para este momento, pero no tuvo alegría en ello. La vida matrimonial de Margarita Teresa comenzó inmediatamente después de la ceremonia de casamiento, con la expectación de que rápidamente se convertiría en embarazada y comenzara a producir las hermanas que ambas branchas de Habsburgo necesitaban desesperadamente. Ahora era empresa, y ese título tenía obligaciones reproductivas que no podían ser detenidas ni evitadas. Leopoldo mismo parece haber sido un hombre relativamente decente según los estándares de su tiempo, pero también era producto del sistema de Habsburgo que vio el casamiento primariamente como un arranque físico y reproductivo. Mientras trataba a Margarita Teresa con formal cortesía e incluso desarrollaba lo que podría ser describido como amor para ella, nunca cuestionaba la asunción fundamental de que su valor primario estaba en su capacidad de tener hijos para la dinastía. La joven empresa fue inmediatamente posicionada sobre la supervisión de las mujeres del tribunal austriano, cuyo trabajo era monitorear su salud, regular su dieta y asegurar que cumpliera sus obligaciones reproductivas tan eficazmente como posible. Estas mujeres, muchas de las que eran productos de casamientos arrancados dentro del sistema de Habsburgo, mostraban poca simpatía por la obvia discreción y la enfermedad en casa de Margarita Teresa. Los médicos del palacio empezaron a examinarla mensualmente para recorrer su ciclo menstrual y determinar cuándo podría concebirse. Estas examinaciones, realizadas con el detenimiento clínico y con las inspecciones veterinarias, fueron documentadas en los records del tribunal que discutieron su cuerpo en términos puro y funcionales. Los reportes de los médicos se centraron completamente en su potencial reproductivo, tratando su bienestar emocional y psicológico como irrelevante a sus asesoramientos. La primera enfermedad de Margarita Teresa fue anunciada a principios de 1667, menos de 3 meses después de su casamiento. El tribunal celebró esta noticia como prueba de que la alianza de casamiento ya tenía frutos, pero la joven empresa parece haber sido asustada por el prospecto de nacimiento de un niño a la edad de 15 años. Los records del tribunal de este periodo describen a Margarita como cada vez más ansiosa y abandonada, tratando de adaptarse a su nueva función mientras se trataba de los desafíos físicos y emocionales de la enfermedad. El tratamiento de las empresas embarazadas fue particularmente feroz, basado en la creencia de que disciplina estricta y monitoreo constante eran necesarios para asegurar nacimientos saludables. Margarita Teresa fue sujeta a una rutina rígida que controlaba cada aspecto de su vida diaria, desde su dieta y ejercicio a sus interacciones sociales y entretenimiento. Estaba esencialmente imprisionada en el palacio, no permitía independencia ni libertad personal que pudiera interrumpir su función reproductiva. Su isolación fue peor por las barreras lingüísticas y culturales que la separaron de la mayoría del tribunal austriano. Mientras aprendió alemán durante su educación infantil, el ritmo rápido y los dialectos informales de la conversación en el tribunal a menudo la dejaron confundida y excluida de las interacciones sociales. Se encontró cada vez más dependiente de los detenientes españoles que la acompañaron desde Madrid, creando un pequeño enclave de fases familiares en un entorno otra vez extraño. La primera enfermedad de Margarita Teresa terminó en tragedia en la tarde de 1667, cuando la perdió después de 7 meses. La pérdida la devastó tanto físicamente como emocionalmente, pero la respuesta del tribunal se centró en cuándo podría volver pregnada en lugar de en su recuperación y bienestar. Durante la investigación, los médicos de la Pala atribuyeron el error a su juventud y inexperiencia, recomendando esfuerzos inmediatos para concebir a otro niño antes de que su cuerpo olvidara su función reproductiva. El patrón que definiría el resto de su vida corta fue establecido con claridad brutal: la pérdida, la recuperación breve y la presión inmediata de concebir de nuevo. El tribunal austriano trató cada pregnancia como una empresa estatal, con equipos de médicos, esposas medianas y oficiales del tribunal monitoreando cada aspecto de su condición.
Cuando las pregnancias terminaban en la muerte de un niño, la respuesta nunca fue la de simpatía o preocupación por su sufrimiento, sino una calculación de lo rápido que el proceso podía comenzar de nuevo. Su segunda pregnancia, que comenzó a principios de 1668, fue marcada por una supervisión muy intensiva de los médicos. Los médicos de la corte, desesperados de evitar otra maldición, la sujetaron a tratamientos que eran a menudo más dañosos que ayudantes. Fue sujetada a la droga, forzada a consumir varias concocciones herbales y requerida para quedarse en la cama durante extensos periodos, todo basado en teorías médicas medievales sin base científica. Esta pregnancia también terminó en una pérdida, con Margarita Teresa entregándose a una hija nacida en noviembre de 1668. El toque emocional de esta segunda tragedia fue evidente para todos en la corte, pero su tristeza fue tratada como una inconveniencia temporal, en lugar de una respuesta humana legítima a una pérdida devastadora. Recuerdos de la corte de esta época describen a Margarita como cada vez más melancólica y abandonada, pero estas observaciones fueron acompañadas por preocupaciones sobre cómo su estado emocional podría afectar a futuras enfermedades, en lugar de cualquier deseo para abordar su sufrimiento. La presión para concebirse de nuevo se intensificó después de la segunda pérdida, ya que ambos la corte austriana y la española empezaron a preocuparse de que su inversión en el casamiento no podría producir los retornos deseados. Las letras entre Viena y Madrid durante este periodo revelaron una creciente ansiedad sobre la capacidad reproductiva de Margarita Teresa y la posibilidad de que la alianza Habsburgo pudiera fallar para producir la siguiente generación de gobernadores. Su tercera enfermedad comenzó en 1669 y esta vez ella terminó su vida dando nacer a una hija, la alcaldesa María Antonia, en enero de 1670. La corte celebró su nacimiento como una vindicación de su estrategia de casamiento, pero la alegría fue corta. El constante estrés de la enfermedad y la nación de un niño había tomado un gran toque en la salud de Margarita Teresa y ella luchó para recuperarse de la difícil entrega. A pesar de su obvia exhaustión física y emocional, la presión de producir niños adicionales continuó sin fin. Los médicos de la corte declararon que ella estaba bien suficiente para otra enfermedad en los meses de la nacición de María Antonia, comenzando un ciclo que continuaría hasta su muerte. El breve periodo de celebración a seguida de la nacición de su hija fue rápidamente reemplazado por un enfoque renovado en cuando concebiría el héroe masculino que la dinastía necesitaba desesperadamente. A los años de 1670, las repetidas enfermedades y malentendidos habían severamente dañado la salud de Margarita Teresa. Los médicos de la corte notaron que ella era frecuentemente enferma, sufrió de fatiga crónica y mostró signos de lo que ahora reconoceríamos como depresión severa. Sin embargo, estos profesionales de medicina, operando bajo presión intensa de la corte de Habsburgo, continuaron declarando que ella estaba bien suficiente para otras enfermedades, a pesar de la evidencia obvia al contrario. Su cuarta enfermedad comenzó en la tarde de 1670, pero esta fue marcada por complicaciones desde el principio. Sufrió de enfermedades como la enfermedad de la mañana, la herida persistente y episodios de fallecimiento que asombraron a los médicos de la corte, que habían anulado antes sus preocupaciones sobre su salud. Sin embargo, la presión política para producir más heridas fue tan intensa que el tratamiento médico se enfocó en mantener la enfermedad en lugar de proteger su salud en general. El toque psicológico de su situación se había convertido en imposible de ignorar a este punto. Los diputados españoles reportaron que Margarita Teresa se había detenido y temía, pasando tiempos en sus cámaras privadas y mostrando poco interés en las actividades de la corte. Reportó expresar un deseo por su hogar de infancia en España y parecía entender que no era posible que viviera mucho más bajo las circunstancias actuales. Su relación con Leopoldo durante este periodo parece haber sido complicada por la culpa y la frustración de ambos lados. Mientras que genuinamente se cuidaba de ella, también estaba bajo enorme presión de sus consejeros y del sistema más amplio de Habsburgo para seguir persiguiendo heridas adicionales. Los recuerdos de la palabra sugieren que fue cada vez más atorado entre sus sentimientos personales por su mujer joven y sus obligaciones dinásticas como emperador romano sagrado. La cuarta enfermedad terminó en otro desastre en medio de 1671, dejando a Margarita Teresa físicamente y emocionalmente destruida.
Los médicos de la corte reportaron que tuvo dificultad en recuperarse de esta pérdida, mostrando signos de lo que describieron como disposición melancólica y debilidad de espíritu. Los expertos médicos modernos examinando estos récords históricos han sugerido que probablemente sufrió de depresión severa y posiblemente de estrés postraumático. A pesar de su obviamente deteriorada condición, el presión por adicionales embarazadas continuó. La crisis de sucesión española se intensificó, ya que se dio claro que el rey Charles II, el hermano de Margarita Teresa, era incapaz de producir hijos. Esto hizo a sus hijos potenciales aún más valiosos a la causa de Habsburgo, creando más presión para que continuara teniendo hijos, sin importar el costo a su salud. Su quinta embarazada comenzó en 1672, pero a este punto su cuerpo estaba claramente fallando bajo la tensión. Los récords de la justicia describen a ella como cada vez más fría y prona a la enfermedad, sufriendo del dolor crónico y episodios de sangrador que alarmaron incluso a los médicos de la justicia más caliente. Sin embargo, la maquinaria política del sistema de Habsburgo había obtenido demasiado momentum para parar, y la embarazada continuó a pesar de las preocupaciones crecientes sobre su supervivencia. La quinta embarazada de Margarita Teresa fue su última. A lo largo de 1672, su salud continuó a deteriorar mientras que los médicos de la justicia lucharon para mantener su vida y la embarazada que lo mataba lentamente. Los récords de la justicia de este periodo describen a una joven mujer que estaba claramente muerta, sin embargo, todavía sujeta a tratamientos médicos diseñados para maximizar las posibilidades de producir aire vivo en lugar de salvar su vida. La embarazada fue plagada por complicaciones desde el comienzo con dolor persistente, dolor severo y señales de infección que los médicos de la justicia no pudieron abordar efectivamente. A finales de 1672, era claro a todos en la justicia que la madre y el hijo estaban en grave peligro, pero la presión política para continuar con la embarazada permaneció exasperada. El sistema de Habsburgo había investido demasiado en esta unión para aceptar la derrota, incluso a costo de la vida de Margarita Teresa. Leopoldo mismo parece haber sido genuinamente distorsionado por la condición de su esposa durante estos meses finales. Los recuerdos contemporáneos lo describen como cada vez más ansioso y abandonado, a pesar de haber pasado muchas horas en su cama y consultando con los médicos sobre posibles tratamientos. Sin embargo, últimamente no tenía poder para superar el sistema que los había unido y sus sentimientos personales no pudieron competir con las presiones dinásticas que exigían continuos intentos de producir heridas. El 12 de marzo de 1673 Margarita Teresa empezó un trabajo prematuro después de meses de baja salud. La entrega fue catastrófica, con ambos la madre y el hijo muriendo en el proceso. Solo tenía 21 años y el niño aún nacido en su cama representaba la última tragedia de una vida totalmente en servicio a las ambiciones de Habsburgo. Los recuerdos palestinos describen la escena como horrible, con la joven empresa muriendo en agonía mientras que los jueces se preocupaban más por las implicaciones políticas de su muerte que por la tragedia humana que se estaba enfrentando. El inmediato traslado de su muerte reveló las calculaciones frías que habían llevado a su existencia. En lugar de lamentar la pérdida de una joven mujer que había sacrificado todo para la dinastía, los jueces inmediatamente empezaron a discutir la necesidad de Leopold por una nueva esposa que pudiera seguir el trabajo reproductivo que Margarita Teresa había sido incapaz de completar. Su cuerpo estaba casi frío antes de que las negociaciones de casamiento empezaran para la próxima unión de Leopold. La reacción de los jueces palestinos a las noticias de su muerte fue similar a la de Callas. En lugar de gritar por una hija que había sido vendida a la esclavitud reproductiva a la edad de 14 años, los jueces palestinos se enfocaron en la fallicidad de la alianza de casamiento y la necesidad de encontrar estrategias alternativas para mantener el poder de Habsburgo. La chica que había sido celebrada como el mayor tesoro del imperio fue rápidamente olvidada cuando no podía más servir sus necesidades. Su funeral en Viena fue elaborante y caro, diseñado para demostrar el continuo poder y prestigio de la dinastía de Habsburgo en lugar de honrar a la mujer individual que había muerto en su servicio. Las ceremonias duraron semanas y costaron enormes cifras de dinero, pero representaban un último acto de explotación, usando incluso su muerte como herramienta de propaganda para el sistema que había destruido a ella.
La muerte de Margarita Teresa marcó un punto de vuelta en el declino de la dinastía de Habsburgo, aunque la conexión no era inmediatamente aparente a los observadores contemporáneos. Su falta de producir hermanas masculinas contribuyó a la crisis de sucesión que eventualmente destruiría el poder de Habsburgo en España, mientras que su hija María Antonia inheriría los problemas genéticos que plagaron la línea de la familia. El colapso de la dinastía española se aceleró dramáticamente en los años siguientes a la muerte de Margarita Teresa. Sin la alianza austriana que su casamiento iba a cementir, España se encontró cada vez más isolada en la política europea. La Guerra de la Sucesión Española, que comenzó en 1701, fue directamente relacionada con las fallas dinásticas que su muerte representó cuando los poderes europeos lucharon por la inherencia de una monarquía que había sido envejecida por generaciones de hermanas. Los casamientos de Leopoldo y sus siguientes casamientos revelaron la futilidad de la estrategia reproductiva de Habsburgo. A pesar de casarse 2 más veces y de adquirir más hijos, el daño genético causado por siglos de herencia continuó a plagar a la familia. Su hijo sufrió de los mismos problemas de salud que habían matado a los antiguos abogados de Habsburgo, y la línea austriana también falló debido al daño genético acumulado por su política de casamiento incestuoso. María Antonia, la única niña sobreviviente de Margarita Teresa, se convirtió en otra víctima del sistema de Habsburgo. Casada a los 15 años de Maximiliano II, Immanuel de Bavaria, murió joven después de una serie de enfermedades difíciles que perpetuaban el ciclo de sufrimiento que había acusado a su madre. Sus propios hijos inherieron los problemas genéticos de la línea de Habsburgo, contribuyendo a la eventual extinción de la franja española de la familia. Las consecuencias médicas de la herencia de Habsburgo se volvieron cada vez más aparentes en las generaciones siguiendo la muerte de Margarita Teresa. Charles II de España, su hermano medio, fue tan severamente deshabilitado por problemas genéticos que podía varante funcionar como gobernador. Su incapacidad de producir abuelos llevó directamente a la Guerra de la Sucesión Española y a la fin del gobierno de Habsburgo en España. El análisis moderno genético de los restos de Habsburgo ha confirmado que su herencia había creado un desastre genético que hizo inevitable el colapso de la dinastía. El impacto cultural de la historia de Margarita Teresa se extendió mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas. Su trágica destino se convirtió en un símbolo de la costa humana de la monarquía absoluta y de los peligros de tratar a la gente como comodidades políticas. Los filósofos de la Iluminación luego apuntarían a su historia como evidencia de la necesidad de más approachos humanos para el casamiento y la gobernación, argumentando que sistemas que sacrificaron el bienestar individual y el bienestar político fueron, al final, asesinados. Quizás más significativamente, su muerte ayudó a discreditar la idea de monarquía divina que había sostenido el poder de Habsburgo durante siglos. Las obvias fallas de la política de la herencia lo hicieron cada vez más difícil de argumentar que la sangre real era inherentemente superior o que Dios favorecía la línea de Habsburgo.